Hermano, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas todos y cada uno de los que estamos aquí. Y obviamente saludar también a los hermanos que están conectados por el Facebook, YouTube, ¿no? Entonces también hay personas, hermanos que nos están siguiendo ahí con la transmisión. Bienvenidos también a este hermoso tiempo. Hermanos, como sabemos, hoy corresponde siempre al pastor, ya, y por las razones que sabemos del viaje que ellos tienen a la cría, entonces es su ausencia y mi presencia acá, ¿no? Entonces, hermanos, estemos orando ahí por los hermanos que han viajado, ya, que Dios les use y les traiga con bien. Hoy seguro están regresando y estemos orando por ello, ¿sí? Entonces, bien, hermanos, tengo la tarea de compartir, hermanos, la palabra de Dios con ustedes y obviamente para mí es una responsabilidad, ¿no? Y también, además de eso, para todos los que oímos, para ustedes, también es una responsabilidad, ¿no? De oír, escuchar, meditar, analizar y aplicar, obviamente, la palabra a nuestras vidas. ¿Sí, hermanos? Bien. Ok, la enseñanza en esta mañana, hermanos, está basada en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 11. ¿Cuál es la estación del año? Mientras van buscando, les pregunto, ¿cuál es la estación del año que más te agrada? ¿Cuál es la estación del año que más te agrada? ¿Cuál es? ¿Cuántas estaciones son? 4, ¿no? ¿Cuál de ellas es la que más te agrada? ¿El invierno, el verano, el otoño o la primavera? ¿Cuál es? La primavera, dicen por ahí, ¿no? Ya, creo que la mayoría incidimos ahí, ¿no? ¿Sí? Con la mayoría vamos a concordar en que la estación más bonita, la que nos agrada más, la que nos gusta más, va a ser la primavera, ¿no? Entonces, por el clima favorable, por las plantas y todo ello, ¿no? Está bien, es correcto y es natural que nos agrade eso, esa estación, perdón, ¿no? Pero en la historia que voy a narrarles, hermanos, ocurre una situación muy triste. Por eso es que nuestro mensaje, luego argumento algo más, por eso es que nuestro mensaje lleva por título Primavera Oscura. Y les digo por qué. Hermanos, en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 11, creo que ustedes al observar ahí el texto que he citado, leer ya algunas líneas, se pueden dar cuenta de cuál es el tema que vamos a tratar, ¿no? Que es el pecado de David, ¿sí? Y obviamente mirándolo podemos nosotros darnos cuenta, ¿no? El porqué del título. Pero argumento algo más, hermanos, argumento algo más. En el versículo 1 dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Pero me detengo y les hago hincapié donde dice, aconteció el año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Hermanos, este tiempo que menciona aquí, en el cual los reyes salían a la guerra, no era en el invierno, ya porque la lluvia era muy fuerte en esa zona y en esa época. No era en el verano por el calor fuerte también que hay en esa zona. Tampoco era en el otoño por las tormentas que se daban, sino que las batallas, las guerras que experimentaban los pueblos, entre ellos Israel, se daba en el tiempo de la primavera, en la estación de la primavera, ¿sí? Entonces los ejércitos aprovechaban esa estación para combatir. Y cuando dice en el tiempo que salen los reyes a la guerra, se refiere o está haciendo mención a la primavera. Es más, alguna de las traducciones de la Biblia se lee en la primavera que salen los reyes en la tierra. Ahora, es el tiempo de la primavera, pero justo en el tiempo de la primavera, así como hay guerra, hay una guerra que tuvo que experimentar Israel, también ocurrió un pecado triste en la vida de David, un pecado triste en el pueblo de Israel, un pecado triste que ha quedado plasmado aquí en las Escrituras para enseñarnos, para que Dios nos pueda orientar también en nuestra vida.
Por eso el título de Primavera Triste. Vamos a orar un momento. Señor Dios, Padre Celestial, delante tuyo, Padre, para agradecerte por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Como dije, como pienso, Dios, es una responsabilidad para mí. Ruego, Dios, me uses. Ruego, Dios, pongas tus pensamientos en mí, tus palabras. Ayúdanos, Dios, por favor, a entenderla. En lo personal, me ayudes, que tu Espíritu me enseñe para poder compartir tu palabra con tu pueblo aquí reunido. Señor, a quienes oyen también, Dios, que tu Espíritu obre en ellos, que al escuchar puedan sentirse motivados, Dios, por tu palabra, a servirte mejor, a honrarte mejor, a poder vivir una vida conforme tú quieres. Por favor, Señor, reprende también la obra del diablo, porque sé que está ahí poniendo pensamientos equivocados, poniendo alguna distracción o el mismo cansancio. Padre mío, repréndele, Dios. Señor, ayúdanos a tomar este tiempo y poder meditar en esta tu palabra. En estos ejemplos, Dios, en estas historias que pueden notarse, pueden ser muy tristes, Dios, muy oscuras, pero Señor, que tienen una enseñanza muy importante para nuestras vidas. Así que Dios, estoy en tus manos, estamos en tus manos, Padre Celestial. Háblanos conforme tu voluntad. Te ruego y te pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, entonces nos quedamos con Primavera Oscura, ¿sí? Hablamos del proceso de la degradación espiritual, también del creyente, ¿no? Sucedido en este caso en la vida o a través de la vida de David, ¿sí? Hermanos, David se permitió caer hondo y profundamente en el pecado, ¿cierto? Ahora, nosotros bien sabemos, hermanos, que el cristiano, Dios nos ha provisto de una armadura espiritual. Eso menciona la Biblia en el libro de Efesios 6:10. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, ¿no?, contra las acechanzas del enemigo. Hay una armadura espiritual que en Efesios se menciona, y creo que ustedes han leído, recuerdo alguna vez compartido sobre este tema también, ¿sí? Ahora, en el libro de Santiago, hermanos, que es donde les voy a pedir que busquen Santiago 1, 13 al 15, Santiago 1, 13 al 15. Hermanos, perdón, disculpen, me emocioné. Vuelvan a Primera de Samuel o Segunda de Samuel 11, lo siento. Debemos de leer primero el texto en el cual vamos a basar nuestra enseñanza para poder luego ir a Santiago y tener un contexto más claro de lo que vamos a decir. Segunda de Samuel 11, ahí vamos a leerlo ahora sí los 4 primeros versículos, ¿sí? Los 4 primeros versículos de Segunda de Samuel capítulo 11. Me parece que por aquí debe estar proyectado también luego el texto para los que tienen dificultades para observar ahí. Segunda de Samuel 11 en sus Biblias. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián y mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Entonces, esa es la situación, eso es lo que pasó con David en ese entonces, ¿sí? Ahora, hermanos, teniendo esto en mente, vamos a ubicarnos en Santiago. Vamos a buscar Santiago 1, 13 al 15. Libro de Santiago 1, 13 al 15. Les animo a buscar, les animo a leer, les animo a meditar en los textos que estamos mencionando. Santiago 1, 13 al 15. ¿Sí? Dice:
cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos, el texto de Santiago describe perfectamente, ¿no?, el proceso que siguió el caso de David, ¿sí? Entonces ahí podemos darnos cuenta. El versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado. El 13 empieza diciendo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ¿no? Entonces, el 14, sino que cada uno, es individual el tema de la tentación, viene a cada uno de nosotros, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. En el caso de David, hermanos, su concupiscencia, sus pasiones, sus deseos fueron activados por la vista, y obviamente fracasó al no tener un control sobre lo que estaba viendo, ¿sí? La tentación viene a nuestros deseos, hermanos, y eso no viene de parte de Dios, como menciona la Biblia. Empieza con malos pensamientos, se vuelve pecado cuando le damos lugar y permitimos, hermanos, que se convierta en una acción, ¿cierto? Somos tentados, todos creo que somos tentados de alguna u otra manera. El detalle fue aquí que David no tuvo un control, no fue guiado por Dios en cuanto o frente a esa tentación. Y hermanos, aquí la enseñanza, la lección que debemos considerar, hermanos, es que frente a la tentación, ¿cierto?, con la ayuda de Dios, de su palabra, necesitamos tener control, dominio, como menciona segunda de Timoteo 1:7. Y segunda de Timoteo 1:7, luego vamos a regresar a Santiago. Segunda de Timoteo 1:7 es un texto bastante conocido, que quizás usted le conoce de memoria, pero note lo que dice segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Sí, hermanos, no nos ha dado Dios un espíritu de poder, de cobardía, dice, sino dice de poder, amor y dominio propio. No es un espíritu de cobardía. ¿Recuerdas Hechos 1:8? Hechos 1:8 menciona justamente esto, hermanos, ¿verdad? Hechos 1:8 menciona justamente, lo voy a leer, ¿sí? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿sí? Y recibiréis poder. El contexto de 1:8 de Hechos menciona obviamente poder para evangelizar, pero en un sentido, hermanos, Timoteo nos dice que ese espíritu también es un espíritu de poder, de amor, ¿cierto? Y el amor en el buen sentido de la palabra, el amor de Dios sobre nosotros y el amor que debemos manifestar a los demás. Pero puntualmente, hermanos, aquí dominio propio, control, ¿sí? Pero ese control no viene de algunas estrategias que humanamente puedo aplicar, no viene de algunas normas, reglas que humanamente tengo que aplicar, ¿no? Sino, hermanos, viene de Dios, del Espíritu Santo, de su palabra sobre cada uno de nosotros. Y hermanos, aquí es cuando nosotros tenemos que dar gracias a Dios, porque tenemos las herramientas para hacer frente a las dificultades y en este caso a las tentaciones que vengan a nuestra vida. Sí, hermanos, entonces les animo. Volviendo a Santiago 1:14, donde estamos aún ahí. Santiago 1:14. Ahora el versículo 15 leemos, dice entonces la concupiscencia, después que ha concebido. La concupiscencia es el pecado, ¿no? Es la parte pecaminosa en nosotros, son los deseos, las pasiones, ¿sí? Pecaminosos en nosotros, en cada ser humano. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, dice que da a luz el pecado. El deseo, hermanos, concibió el pecado en la imaginación, en el pensamiento de David, ¿sí? En el pensamiento del rey David. Ahí está.
Ahora, también de esto en el versículo 15 se muestra el resultado de sus acciones. Si nosotros seguimos leyendo el versículo 15, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La paga del pecado es muerte. Y eso está establecido, hermanos, desde los inicios, cuando Adán y Eva pecaron, ¿cierto? Está establecido de que el pecado trae como consecuencia la muerte. Y ya entendemos que la palabra muerte ahí significa separación. Y ya entendemos que la palabra muerte obviamente implica la separación. La muerte espiritual implica la separación espiritual del hombre con Dios. Para el creyente, hermanos, perdemos en ese sentido la comunión con Dios cuando hay pecado. Entonces, hermanos, debemos nosotros entender que el resultado obviamente del pecado es la muerte. Se rompe, daña, se separa de la comunión verdadera con Dios. Hermanos, aquí estamos hablando sobre los pecados, obviamente, que humanamente suceden o pueden ser sucedidos en nuestras vidas, ¿sí? Hermanos, ¿quién es responsable cuando nosotros nos alejamos para hacer el mal? ¿Quién fue responsable en el caso de David? ¿Quién fue responsable de sus acciones en el caso de David? No, en el caso nuestro, ¿quién es el responsable, hermanos, cuando decidimos pecar, cuando decidimos hacer el mal, cuando estamos frente a una tentación y cedemos a esa tentación? ¿Quién es responsable de que nosotros practiquemos el pecado? ¿Quiénes son los responsables? ¿Sí? Dios no lo es, porque dice que Él no tienta a nadie, ¿verdad? El diablo tampoco lo es. El pobre diablo tiene mucho con el hecho de que va a ser condenado por la eternidad. Ya tiene bastante el pobre, pero sin embargo le seguimos echando a veces la culpa al diablo, ¿no? Hermanos, pero el único responsable o los únicos responsables somos nosotros, ¿cierto? Y en el caso de David, él era el único responsable. Entonces, hermanos, en ese sentido debemos a veces humillarnos y entender que es nuestra propia responsabilidad, ¿sí? Hermanos, David no vigiló como Dios, como el Señor Jesús enseñó en Mateo 26:41. David descuidó esta parte en Mateo 6:41. En Mateo 26:41 se lee lo siguiente. Mateo 26:41. El Señor le dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad. David no vigiló, no oró tampoco, ni tampoco trató con decisión, en este caso, el problema que tenía con sus vistas. Parece ser que tenía un problema con sus vistas. Vio a una mujer ahí, desde el terrado de su casa, ahí simplemente se dejó arrastrar por esos deseos pecaminosos que dirigió hacia esta mujer, ¿no? Entonces, hermanos, es importante que nosotros consideremos esto. En el libro de Mateo 5:29, aquí mismo en este libro, capítulo 5 de Mateo 5:29 dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Sí? Obviamente no es literal aquí la enseñanza, ¿no? Obviamente la enseñanza no es un asunto literal, sino cuántos estuviésemos que nos faltara un ojo, o un pie, o una mano, como menciona en este contexto acá de la Biblia, ¿no? Y lo mismo menciona el Señor en el capítulo 18:9. Entonces podemos darnos cuenta, hermanos, que David no trató con decisión el problema de sus ojos, al igual que muchos de nosotros a veces no tratamos con decisión el problema que arrastramos, que albergamos en nuestro corazón, en nuestra vida, y debemos ser determinantes en esa parte. Creo que cada uno conocemos las partes débiles en las cuales tenemos que luchar, en las cuales sufrimos más, ¿no? En las cuales quizás caemos delante de Dios. Ahí esas áreas tenemos que fortalecerlas, ¿sí, hermanos? Entonces es importante esta palabra que estamos revisando aquí, hermanos, ¿sí? Podemos encontrar cómo el rey David siguió el proceso de esta degradación espiritual solamente motivado por sus deseos carnales, ¿sí?
Entendamos también que David, el rey David, no fue un adolescente, no fue un apasionado adolescente que cayó en el pecado, sino un hombre maduro cuando cae en este pecado del adulterio. Sí, hermanos, es fácil ver cómo David cayó en este pecado y ahí vamos a ir. Ahora nos ubicamos en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11. Hermanos, quiero decir algo más, quiero compartirles algo más. Estamos revisando, obviamente, el problema, el pecado de David, ¿no? Fue un pecado sexual, un pecado de moralidad, el pecado del adulterio. Sí, estamos viendo este pecado y muchos de nosotros quizás podríamos pensar, ya, es el pecado del adulterio. Es un pecado sexual, sí, pero recuerde que este proceso de degradación espiritual es aplicado a cualquiera de los pecados que puede tener o hacer una persona, un ser humano. Es aplicable a cualquier pecado, no solamente al pecado sexual. Es correcto, el ejemplo que estamos revisando es un pecado sexual, pero hay que aplicarlo a cualquier pecado que haya en nuestra vida o en la vida de alguien. ¿Sí, hermanos? Entonces la enseñanza está dirigida ahí, en ese sentido, en esa dirección. ¿De acuerdo? Segunda de Samuel 11, versículo 1, hemos leído ya. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Hermanos, podemos notar que David se sentía confiado. Podemos deducir eso, de que David se sentía confiado. Y recuerde, el proceso de la degradación espiritual empieza ahí, con una autoconfianza o una confianza en sí mismo. ¿Sí? Después de disfrutar de victorias, de prosperidad, de muchos logros, si queremos usar aquí esta palabra, ¿no? Después de tener muchas victorias, llega a este punto. Estaba pasando la mejor etapa de su vida. Había conseguido muchas cosas. Si nosotros damos así nomás como dice el dicho, abuelo de pájaros, y revisamos la Biblia ahí, por ejemplo, en el capítulo 10, ¿no? Se menciona de las victorias sobre algunos pueblos. ¿Sí? En el capítulo 9 se menciona de la bondad, de la misericordia que tuvo David sobre este hombre, Mefiboset, que era un pariente de Jonatán, creo. Entonces, la bondad que tuvo hacia este personaje. ¿Sí? En el capítulo 8 se menciona, hermanos, cuánto había extendido sus territorios David cuando él estuvo como rey. ¿Sí? En el capítulo 7, ahí está el pacto que Dios hace con David. Cómo David trajo el arca de Dios, el arca, ¿cierto?, a Jerusalén. Y hermanos, si vamos más atrás, desde sus inicios, vamos a ver cómo siendo un muchacho casi, venció a este gigante Goliat. Entonces su vida desde ese punto hasta donde estamos ha ido victoria tras victoria. ¿Sí? Muchas cosas logradas, pero sin embargo llega aquí y nos parece, o me parece, hermanos, que llega a sentirse confiado en aquellos logros, en aquellas victorias que él había tenido, en esa prosperidad que estaba disfrutando. Prosperidad delante de Dios, prosperidad contra sus enemigos, prosperidad económica. Eso estaba experimentando él. Entonces ahí está el problema. Empieza ahí cuando nos sentimos confiados de lo que hemos podido lograr. Sí, es muy probable que suceda eso con nosotros frente a las cosas que logramos, frente a las metas que logramos, frente a los objetivos que cumplimos. Puede pasar esto en nuestras vidas. Contrario a esto, hermanos, necesitamos y debemos estar agradecidos a Dios frente a las victorias y humillarnos a Él y decir: Señor, gracias a ti, las victorias vienen de ti. ¿Sí? Y lo que hemos logrado hasta ahora, hermanos, cada uno individualmente, debemos agradecerle a Dios. Y si estás en el proceso de cumplir tus metas o objetivos que has trazado, ponle en las manos de Dios. Y cuando los cumplas, dale gracias a Él. Da gloria a Dios porque Él te permitió
hasta ese punto lograr lo que habías planeado hacer. Jactarse, eso es un asunto de jactancia. La jactancia, hermanos, es gloriarse uno mismo, hablar con envanecimiento, presunción, hablar sobre todo de lo que nosotros, de las obras que humanamente podemos hacer. Eso es jactancia, ¿verdad? Y obviamente, hermanos, jactarse es hablar con orgullo o enorgullecerse, es hacer alarde quizás de lo que poseemos. Y eso no es lo que quiere Dios. Y es probable, hermanos, que David haya experimentado esto en la vida o en este punto donde estamos leyendo, meditando aquí en la Biblia. ¿Sí? Hermanos, ¿cómo vamos aquí? ¿Cómo vamos en esta parte? No debemos jactarnos de lo que hemos logrado. Como iglesia aquí, por ejemplo, miramos a nuestro alrededor y podríamos caer en este pecado. Espero que no pase, ¿no? Un bonito techo, una congregación amplia, ¿no? Un bonito ministerio de música. Pero hermanos, eso no debería jactarnos. Gracias a Dios que tenemos eso. Y no debemos estar confiados diciendo, tengo todas estas cosas. No, hay que tener cuidado. Y lo que Dios nos ha dado, gracias a Dios, y hay que usarlo para la gloria de Él. ¿Sí? Y hermanos, como siempre digo, lo primero es nosotros. Debemos agradecer a Dios, hermanos, por lo que Él nos ha bendecido y no sentirnos confiados, ¿no? Porque cuanto más avanzamos, los enemigos están más preocupados en hacernos caer. Y uno de esos enemigos es el diablo, hermanos, al cual debemos tener cuidado, ¿no? Entonces, hermanos, no sé, ¿qué de nosotros? ¿Cómo estamos aquí? Recuerde, hermanos, recuerde. Ejemplos en la Biblia, por ejemplo, tenemos a Nabucodonosor. En Daniel 4:30 se lee, no lo busquen, les leo. Nabucodonosor, ¿no? Ya sabemos lo que Dios le había profetizado a él, pero este hombre en una oportunidad dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Hermanos, no hay que confiarnos de los logros o las victorias o de la prosperidad que el Señor nos permite experimentar. Lo tenemos gracias a Dios. Amén. Sigamos adelante con humildad, reconociendo que viene de Dios y que debemos estar más cuidadosos todavía en relación a las tentaciones, a los pecados que puedan venir a nuestras vidas. ¿Sí? Acercémonos más a Dios, leamos más su palabra, humillémonos más delante de Él. Hay que orar con más fervor, con más pasión delante de nuestro Dios. Eso necesitamos hacer, hermanos. ¿Sí? En segundo lugar, hermanos, otro paso, ¿sí?, dentro de la degradación espiritual que experimentó David, es que él fue desobediente. Versículo 3, donde estamos leyendo, hermanos, versículo 3. A ver, el 2 es, hermanos, ¿ya? 2. Sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Hermanos, fue desobediente. El segundo paso dentro de este proceso de degradación espiritual es que él fue desobediente, quedándose en casa cuando debería estar en el campo de batalla, como menciona el versículo 1. No se explica por qué razón David se quedó, hermanos, ahí en la casa, en el palacio real. No se explica por qué, pero quizás si relacionamos con lo que estábamos diciendo anteriormente, podríamos decir que se confió. Estaba al frente de sus ejércitos. Aquí menciona el versículo 1, estaba Joab, y Joab era uno de los hombres más valerosos del ejército de David. Él estaba a cargo del ejército y quizás se confió por eso, y esa fue la razón por la cual se quedó en casa diciendo: no necesito que yo esté ahí, está Joab. Pero hermanos, lo establecido ahí y lo que se hacía era que el rey dirigía sus ejércitos. Las guerras en ese entonces eran así, no es como ahora, ¿no? Ahora los que dirigen los ejércitos están en una oficina, ¿no?, en una computadora, dando órdenes, presionando teclas y todo ello, ¿no?
No, en esos tiempos el rey estaba al frente del ejército, dirigiendo sus tropas, ¿no? Dirigiendo las estrategias militares dentro del campo de batalla. Esa era la labor que hacía el rey en ese entonces. Pero aquí, en este caso, se queda y pues para su mal ya sabemos lo que sucede, ¿no? Entonces, hermanos, David decidió quedarse en Jerusalén, ¿no? Ya que su lugar debería estar junto a sus tropas. Si hubiese estado donde debía de estar, no habría ocurrido esa tragedia, hermanos, ¿cierto? Ahora, también podríamos decir que David desobedeció 2 mandatos acá, ¿no? Uno era el de estar frente a sus ejércitos, como decía, y el otro también, el otro mandato que desobedeció fue, hermanos, en el tema del adulterio, ¿no? Uno de los mandamientos dice no adulterarás, Éxodo 20:14, y sin embargo él desobedeció esta parte. Quizás podríamos pensar, no, hermano, el asunto hasta de mirar, a él desobedeció ahí porque miró a la mujer con deseos pecaminosos. Ya, está bien, allá hay entonces un mandato más, ¿no? Porque miró con codicia, podemos entender o deducir. Entonces, en ese sentido, hermanos, nos damos cuenta de la desobediencia de David. Y, hermanos, la caída sucede ahí, cuando desobedecemos los mandatos de Dios, ¿sí? Creo que nosotros aquí conocemos de los mandatos de Dios, conocemos de las normas, de los principios que Dios ha establecido en su palabra. Desobedecerlos significa tener problemas en nuestras vidas. Desobedecerlo, hermanos, traerá como consecuencia el desánimo, ¿sí? La deshonra, el mal testimonio en nuestras vidas y sobre todo del Evangelio. Entonces, hermanos, tengamos presente también que el primer pecado en la historia de la humanidad, ¿no?, fue justamente la desobediencia a un mandato directo de Dios. Comerás de cualquier fruto del huerto, excepto del árbol de la ciencia del bien y el mal. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Eva tomó del fruto, comió, motivado por la serpiente, como menciona la Biblia, y luego lo hizo Adán. Esa desobediencia fue el causal para que toda la humanidad, hermanos, experimente el castigo eterno. Toda la humanidad, desde ese entonces hasta ahora y los que vendrán. Cada persona, cada ser humano experimenta las consecuencias de esa desobediencia, ¿sí? Hermanos, por eso vino Cristo a morir por los pecadores, por nosotros, para todo aquel que en Él cree pueda tener la vida eterna, ¿no? Pero volviendo al asunto de la desobediencia, ese es el segundo paso frente a esta degradación espiritual. Y aquí, hermanos, nosotros, ¿no?, siempre debemos confrontarnos y decir, ¿qué de mí? ¿Cómo estoy en el asunto de la obediencia? ¿Cuán obediente soy o lucho para obedecer a Dios, a mis padres, a mis autoridades, ¿no? ¿Cuán difícil se me hace obedecer? ¿Cuán dificultoso es obedecer lo que se me establece, sobre todo de parte de Dios para mi vida? ¿No es cierto que luchamos mucho de nosotros con la desobediencia? ¿No es cierto también que a veces la desobediencia se va enraizando en nuestras vidas y se hace tan común la práctica de la desobediencia en el creyente? ¿No es cierto que estamos imitando lo que el mundo sin Cristo hace, siguiendo la desobediencia a su antojo, no mirando las consecuencias que vienen a la vida de la persona, del ser humano? Hermanos, ¿no es cierto también que Dios castiga la desobediencia? ¿No es cierto también que Dios nos llama a obedecerle? Y hermanos, aquí las decisiones que debemos de tomar, ¿no?, y analizar nuestras vidas y decir, Señor, necesito ser obediente, necesito obedecer. El Señor Jesús dijo en una oportunidad, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. A pesar de lo difícil que era para el Señor Jesús ir a la cruz y morir por nosotros, dijo, aún por difícil que sea, quiero hacer tu voluntad, quiero obedecerte. Y así lo hizo el Señor Jesucristo. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de nosotros, hermanos, para obedecerles? Hermanos, les animo y que Dios nos ayude, pues, a obedecerle. En tercer lugar, hermanos, David
el rey David estaba ocioso. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente, versículo 2. Versículo 2. Y sucedió un día, a ver, note ahí. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. ¿Qué estaba haciendo David? Durmiendo, porque se levantó de su lecho, de su cama, ¿verdad? Y luego de levantarse de su cama, ¿qué hizo? Se paseaba. ¿Estaba ocioso o no estaba ocioso? Sí estaba ocioso, ¿verdad? Estaba acostado, como ya quizás se le fue el sueño, se levantó y se paseaba, ¿no? Entonces, hermanos, es importante considerar aquí lo que sucedió a David. Ahora, como le dije al inicio, hermanos, es probable que estas pautas que estamos siguiendo, estos pasos, este proceso que estamos revisando aquí, hermanos, obviamente es aplicado a cualquier tipo de pecado, como hemos dicho. Sí, estamos revisando puntualmente el pecado inmoral de David, el pecado sexual de David, pero es aplicable a cualquier otro pecado, ¿no? La mentira, el chisme, el resentimiento, ¿qué más? Juzgar a los demás, ¿cierto? La mentira y qué sé yo. Es aplicable a todo, hermanos. Y aquí en este caso David estaba ocioso, descuidado, ¿no? Estaba acostado y después se levantó a pasearse por el terrado, ¿no? Y la pregunta era, ¿no había cosas que hacer? ¿Sí? Y a veces es preocupante cuando alguien nos dice, oye, ¿no tienes cosas que hacer? No, no tengo nada que hacer. Es preocupante, ¿no? Porque como dice el dicho, mente ociosa, taller de Satanás, dice, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Si estás ocioso o no tienes nada que hacer, voy a quitar esa palabra ocioso. Si no tienes nada que hacer, busca algo que hacer, aunque sea coge tu Biblia, algo, ¿no, hermano, hermana? ¿Sí? Entonces no podemos pensar que estamos ociosos, ¿no? Entonces siempre hay algo que hacer en casa, siempre hay algo que hacer, ¿no? Porque si me quedo realmente ocioso, va a ser peligroso. Mire lo que le pasó a David acá por estar en esa condición, ¿no? Ahora, dice el versículo 1, aconteció al año siguiente en el tiempo que salen, ya lo hemos leído, pero quiero enfatizar ahí, en el tiempo que sale, era un tiempo de trabajar, era un tiempo de estar ocupados, ¿cierto? Luego David envió a Joab con él a sus siervos, ¿ya? Luego, pero David se quedó en Jerusalén, se quedó en la ciudad, no quiso ir a los campos, no quiso ir a caminar, no quiso, quizás el esfuerzo, sacar su espada, luchar, batallar, no quiso eso, se quedó en la ciudad, se quedó ahí tranquilo, ¿no? Y pues ya hemos enfatizado lo demás, que se paseaba, se levantó, se paseaba por el terrado de la casa real, ¿sí? Cuando no hacemos, hermano, lo que Dios nos ha encomendado, porque en realidad David debería estar haciendo lo que Dios le había dicho, cuando no hacemos lo que Dios nos ha encomendado, cuando no estamos involucrados, hermanos, en las tareas que tenemos que hacer dentro de la obra de Dios, hermanos, debemos de preocuparnos, ¿sí? Dije hace un momento los quehaceres en casa, que son importantes, siempre hay tareas en casa, creo, ¿verdad? Pero hermanos, también siempre hay tareas en la obra de Dios. Siempre hay tareas que hacer en la obra de Dios. Siempre hay que compartir el evangelio, siempre hay que repartir un folleto, siempre hay que animar a alguien, siempre hay que hacer algo. Y lo penoso pues es que a veces, aparte de distribuir mal el tiempo, lo usamos mal, ¿no? Usamos para otras cosas el tiempo que Dios nos ha dado, el tiempo que Dios nos ha brindado. Y hermanos, es penoso. Pero les animo, hermanos, les animo a que no descuidemos. Recuerde, los tiempos son complicados, nos advierte el apóstol Pablo. No recuerdo la cita, pero dice que los tiempos son difíciles, hermanos, ¿no? Aprovechando bien el tiempo, ya recordé, Efesios, está en Efesios, ¿no? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, hermanos, son malos. Mire todo lo que estamos aconteciendo ya últimamente. ¿Qué es esto? ¿Son señales de la proximidad o que nos muestra la proximidad de la venida de Cristo? Pues amén, amén. ¿Cuántos anhelamos que Cristo venga? Amén. No creo, parece que no. Pero sí, hermanos, debe ser un anhelo ferviente, fuerte en nosotros. Pero sobre todo, volviendo al tema del tiempo, hermanos, aprovechemos bien el tiempo, ¿no?
y podamos, hermanos, hacer lo que Dios quiere que hagamos. Debemos estar ocupados haciendo la obra de Dios. Hay que orar, hay que meditar en su palabra, hay que evangelizar. Sí, hermanos, Dios nos ha dado un don, un talento. Si eres creyente, eres parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces ahí hace el Señor una comparación respecto a que la iglesia es como el cuerpo y los miembros de nuestro cuerpo todos funcionan. ¿Sí? ¿O hay algún miembro de nuestro cuerpo que no funcione? Y si todo funciona, todos son útiles. Y tú y yo, hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo, debemos estar activos. Debemos, obviamente, estar funcionando. Y si no sucede eso es porque algo está mal en tu vida. ¿Sí, hermanos? Entonces necesitamos nosotros estar involucrados, ocupados, cumpliendo lo que Dios nos dice. No al ocio espiritual, recuerden. Dios nos ha dado responsabilidades que podamos cumplir. Sí, hermanos, recuerde además esto, estamos en guerra con Satanás y sus huestes, y ningún soldado ocioso sale vencedor. Sí, hermanos, eso dice Efesios, estamos en guerra en este momento con el enemigo, con Satanás. Recuerde, y ningún soldado ocioso sale vencedor. Así que necesitamos estar activos, hermanos, no ociosos ahí, no ociosos. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, les animo. Quiero citar un texto aquí de Romanos 13:11. Romanos 13:11. Romanos 13:11. Romanos 13:11. ¿Sí? Dice, y esto conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y esto conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño, ¿sí? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. Ahora es tiempo, dice el apóstol Pablo, ya de levantarse. No habla del sueño físico, que obviamente todos nosotros tenemos que darle a nuestro cuerpo, ¿no? el descanso. Habla, hermanos, del asunto espiritual aquí, ¿sí? Conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Basta de estar ahí figuradamente, brazos cruzados. Tenemos que levantarnos, hermanos, y hacer lo que Dios nos pide que hagamos, porque ahora está más cerca de nosotros. La razón dice que porque la venida de Cristo está más cerca, ¿no? Por esa razón debemos estar más activos haciendo la obra de Dios. Cuando digo activos, hermanos, me refiero a estar obedeciendo como iglesia lo que tenemos que hacer, obviamente. Es tiempo, hermanos, de levantarnos del sueño. ¿Qué de usted, hermanos? ¿Qué de nosotros? ¿Cómo estamos? ¿Estamos adormitados todavía, figuradamente hablando? ¿O estamos activos ahí? Velad y orad, dijo el Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, que Dios nos ayude, porque en realidad de esto necesitamos la ayuda de Dios. Sin Dios no lo vamos a poder hacer. Y espero, hermanos, que esta palabra le esté ayudando a cada uno de nosotros para tomar decisiones en nuestras vidas. Número 4, volvamos a 2 de Samuel. Ve lo que no debe de ver. El segundo paso, sí, el segundo peldaño, si queremos decirlo así, frente a esta degradación espiritual, es que ve lo que no debe de ver, ¿sí? A ver, hagamos un recuento hasta ahora. Hemos dicho hasta ahora 4 pasos de la degradación espiritual. 1, se sentía confiado en sí mismo. Número 2, desobediencia, fue desobediente. Número 3, ¿estaba qué? Ocioso. ¿Quién, yo? Ya, no, eso dije, correcto. Y número 4, ve lo que no debe de ver, ¿sí? Ve lo que no debe de ver, ¿sí? Ve lo que no debe de ver, ¿ya? Y nosotros, ustedes entienden por qué, hasta aquí ya entendieron por qué digo esto, ¿no? Porque el cuarto paso de la degradación espiritual es ve lo que no debe de ver, porque obviamente en el versículo 2, en la segunda parte dice, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, ¿no? Vio desde el terrado a esa mujer, ¿no? Entonces, como cristianos, hermanos, se nos prohíbe ver algunas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, ver a la mujer de tu prójimo, obviamente con una mirada codiciosa, ¿no? Cosa que el Señor prohíbe,
¿sí? No mirar con codicia a cosas de nuestro prójimo, no mirar con codicia, ¿cierto? Proverbios también dice, no mires al vino cuando rojea. Entonces, puntualmente la Biblia nos prohíbe mirar, observar ciertas cosas. En el libro de Proverbios 4:20, hermanos, en el libro de Proverbios 4:20, Proverbios capítulo 4, versículo 20 dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Sí? Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Qué debemos estar observando según el texto, hermanos? ¿Sí? La palabra de Dios debemos estar observándola. ¿Sí, hermanos? Entonces, guárdala, dice, en medio de tu corazón. Es importante, hermanos, saber lo que estamos viendo, lo que estamos observando con la motivación correcta, bajo los parámetros correctos. David tuvo problemas porque miró, ¿no?, de la manera más equivocada, de la manera más pecaminosa a una mujer ahí, ¿no? Entonces, hermanos, ya sabemos el contexto también, como hemos estado meditando. ¿Qué de nuestras vistas, hermanos? ¿Qué de nuestras vistas? ¿Qué de lo que estamos mirando o de qué manera estamos observando? ¿Sí? Y como hemos dicho, este problema de ver, obviamente aquí se menciona a un varón con este problema, con este pecado, pero obviamente el asunto de mirar a veces codiciosamente es un problema de cualquier persona, es un pecado que obviamente Dios nos pide que tengamos en cuenta, hermanos, ¿sí? Entonces, bien, el versículo 25, aquí mismo en este capítulo 4, 25 dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que está delante, hacia lo que tienes delante, perdón. Tus ojos miren lo recto, ¿sí? Lo que es recto, aprobado, lo que es aprobado delante de Dios. Eso tenemos que observar, eso tenemos que mirar, ¿no? Debemos más bien tomar en cuenta lo que el Señor dijo, mirad, alzad los ojos, dice, y mirad los campos, cómo están listos ya para la siega, refiriéndose más bien al mirar la necesidad espiritual de las personas. Eso debemos estar enfocados en mirar, en observar. ¿Sí, hermanos? Entonces, les animo en verdad, les animo. Puede ser esto la lucha de muchos aquí, ¿no? Pero sí, hermanos, debemos ser cuidadosos en esta parte, ¿no? No quiero ahondar más porque luego voy a enfatizar más ahí algunas cosas, pero hermanos, es importante. Recuerden, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, dominio propio. Y aquí implica mucho también el asunto del dominio propio. Pero eso, hermanos, obviamente resultado de cuánto usted ha crecido en el Señor, de cuán guiado por su palabra, por el Espíritu de Dios es usted. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Número 5, y por aquí vamos a estar terminando. Número 5, fue descuidado, permitiendo que sus ojos vagaran y se rindieran a los deseos de la carne y a los deseos de los ojos y por lo tanto a la vanagloria de la vida. ¿Sí? Eso experimentó David. Fue descuidado, permitió que sus ojos, ¿no?, se rindieran frente a estos deseos de la carne, deseos de los ojos y por lo tanto la vanagloria de la vida. Primera de Juan 2:16 menciona esto, ¿verdad? Pero eso fue lo que experimentó y lo que experimenta muchas veces cada cristiano cuando cae, cuando peca delante de Dios, ¿no? Entonces, hermanos, la concupiscencia, recuerden, después que ha concebido da a luz el pecado, leíamos en Santiago 1:15. Ahora, hermanos, en el libro de Primera de Corintios 10:12, Primera de Corintios 10:12, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12 se lee: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense estar firme, mire que no caiga. Hermanos, David fue descuidado y nosotros, usted y yo, no debemos ser descuidados, debemos ser cuidadosos, ¿no? El que piense estar firme, ya cuidado, mire, dice que no caiga. Y eso implica tener cuidado, eso implica tener una vida o vivir una vida cuidadosa en el Evangelio, hermanos, ¿sí? Entonces, a David
Este comentario me parece muy interesante, lo comparto con ustedes. A David le fallaron los frenos, dice, por lo menos en 3 ocasiones. El primer freno que le falló a David fue el freno del control de su vista. No tuvo control cuando vio a esta mujer que se estaba bañando. Y hermanos, eso ocurre también cuando el creyente ve algo que no conviene en la calle, en la televisión, en alguna revista o en algún diario, ¿no? Debemos apartar nuestra mirada. Creo que David accidentalmente pudo haber mirado a esta mujer y quedar ahí el asunto, ¿no? Quizás pedir perdón a Dios, qué sé yo, pero sin embargo él avanzó. El primer freno de David falló. El Señor Jesucristo enseña aquí en el libro de Mateo 5:28, el Señor Jesucristo enseña lo siguiente en el libro de Mateo 5:28. La Escritura dice lo siguiente, Mateo 5:28. Pero yo os digo, dijo el Señor, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón. Para el Señor Jesús iba más allá que el simple hecho del acto, el tema del adulterio, que simplemente el hecho de mirar codiciosamente, ¿no? Entonces, hermanos, noten aquí, el primer freno fue el descontrol que David tuvo sobre sus miradas. El segundo freno que no le funcionó a David, hermanos, se observa cuando inmediatamente empezó a meditar, a fraguar, se puede decir, en la posibilidad del pecado. ¿Dónde estaba él cuando observó a la mujer? En el terrado de su casa, ¿no? En el terrado, en la parte alta. Luego él manda a preguntar por esa mujer. ¿Dónde creen que estaban sus criados? No creo que estaban cerca a él. Tuvo que descender, ¿no? A ver dónde estaban sus criados. Tuvo que descender y cada peldaño, cada paso que él descendía en esas escaleras, no pensó en la posibilidad de detenerse, sino más bien avanzar. Le falló este segundo freno. Y el tercer freno, dice el comentario, que le falló, que no le funcionó a David, fue cuando le responden, ¿quién es esa mujer? Y le dicen, ella es hija de, olvidé el nombre, pero sobre todo le dice, es mujer de uno de tus capitanes, es mujer de Urías Eteo. Ahí debió, ese quizás debió causarle, hermanos, el impacto más grande en su vida, porque, es la mujer de uno de los soldados, es la mujer de uno de sus hombres que está dando su vida o está peligrando su vida ahí en el campo de batalla. Ese debió ser el freno que debió, pues, frenar el asunto, pero sin embargo él continuó, sin embargo no consideró de quién era la mujer a la cual él estaba codiciando. De ahí en adelante, hermanos, no tuvo freno que lo detuviera. Y el resto de la historia nosotros tristemente lo sabemos también, ¿no? Entonces, hermanos, esto nos enseña que sí es correcto, que sí es posible, hermanos, poner frenos en nuestras vidas frente a estas tentaciones, frente a estas dificultades que pueden venir a nuestra vida. Dios nos muestra o nos pone en varias partes de ese proceso, hermanos, frenos. Recuerde, ¿dónde lo tengo? Más adelante, pero recuerde 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que nosotros podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Hay que memorizar ese versículo, hermanos, hay que memorizarlo, ¿no? Retrocedo un poquito, si estamos ociosos, como dije, hay que memorizar la Biblia. Vuelvo al tema acá, vuelvo a la última parte. Debemos de poner frenos, hermanos, frente a esas dificultades que pueden venir a nuestras vidas. ¿Qué de nosotros, hermanos? ¿Cómo están nuestros frenos en esa parte? ¿No? Hay momentos, y como podemos notar, hermanos, momentos en que debemos decir, basta aquí. Y más que nosotros podemos decir, tenemos la ayuda de Dios. Cité 1 Corintios 10:13, tenemos la ayuda de Dios para decir, basta aquí. Tenemos la ayuda de Dios para que nos ayude a soportar frente a estas dificultades, frente a estas tentaciones. Y hermanos, tenemos la ayuda de Dios. Dios no nos ha dejado solos. Concluyo, hermanos, diciendo lo siguiente.
Esta historia nos conmueve, nos duele, nos entristece. Por eso decidí cambiar el título por Primavera Negra, porque es triste la historia, ¿verdad? Los resultados y las consecuencias también nos llena de tristeza, nos oscurece, hermanos, podríamos decir hasta ese punto, ¿verdad? Hermanos, cuando leemos este capítulo nos sentimos humillados quizás frente a esta situación. Un hombre de Dios ha caído, ha pecado, pero sin embargo, hermanos, estos testimonios, estas historias nos ha dejado Dios para que nosotros podamos aprender, tomar decisiones en nuestras vidas y caminar con más cuidado aún, andar en este mundo con más cuidado. Podemos ver, hermanos, la gracia de Dios de una manera muy especial en esta historia, porque sabe que David al final se arrepiente de este pecado. David, con la ayuda de Dios, usando a un varón, Natán el profeta, le hizo ver su pecado. Obviamente el Señor lo perdonó, obviamente tuvo que sufrir las consecuencias por su pecado, ¿cierto? Pero hermanos, el Señor restauró la vida de este hombre. David va a volver, hermanos, a tocar el arpa, porque era un salmista, y entonar algunos cánticos, algunos salmos más. Por eso es que leemos nosotros en el Salmo 103, leemos lo siguiente: Él es quien perdona nuestras iniquidades, versículo 3. Salmo 103, versículo 4, el que rescata del hoyo tu vida, dijo David. Versículo 9, ni para siempre guardarás el enojo. Versículo 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Sí, ahí está la triste historia, ahí están las consecuencias terribles, tristes para David y sus descendientes. Pero en todo eso, hermanos, también podemos ver la gracia de Dios sobre David. Y escribiendo estas líneas poderosas, hermanos, también que nos enseñan cuán misericordioso es el Señor. Hermanos, este suceso en la vida de David debería ser una advertencia para nosotros, para no caer. Tenemos la ayuda de Dios, como dije hace un momento en 1 Corintios 10:13, Dios provee la vía de escape, la ayuda que debemos tener o considerar ahí. También debemos considerar, hermano, lo que el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo enseña en Colosenses 3, ¿sí? Donde nos dice que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Y ahí hay una serie de pecados que debemos hacer morir. ¿Cómo estamos ahí? Es necesario, hermanos, que nosotros vigilemos, oremos, que no proveamos para los deseos de la carne, como menciona Romanos 13:14. Y mi estimado amigo, amigo que estás aquí, que estás escuchándonos, yo no sé qué de tu vida, quizás la historia que he compartido en esta ocasión, en este contexto social, en este mundo, en esta sociedad actual, puede ser tan común, ¿no? Puede ser tan común y hasta gracioso puede parecer, pero obviamente para Dios no es así. Para Dios es un pecado del cual merece obviamente castigo. Pero mira, Dios puede cambiar el pensamiento que tenemos o que tiene el hombre sin Cristo. Y eso es posible cuando cada persona puede poner su fe en el Señor Jesucristo, el cual vino a morir por cada uno de nosotros, para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Y vida eterna porque la necesitamos, porque la Biblia dice que el hombre sin Cristo está condenado. Por eso es importante, mi estimado oyente, que no tienes a Cristo en tu corazón, que pongas tu fe en el Señor Jesucristo, le creas y aceptes el regalo de la salvación que Él está ofreciendo. Queridos hermanos, una vez más la palabra ha quedado con nosotros. ¿Qué hacemos ahora? Tomemos decisiones, hermanos, porque esto es importante para nuestras vidas. Esto depende, hermanos, de cuánto vamos a crecer en nuestras vidas espirituales, de cuánto más cerca caminamos de Dios en el tema de la santidad. Y hermanos, que Dios nos ayude. Necesitamos la ayuda de Dios. Debemos reconocer a Dios en cada paso de nuestras vidas. Vamos a orar un momento ahí como estamos. Señor Dios Padre, te agradezco por este tiempo. Aquí está tu palabra, Señor, una vez más ha sido expuesta. En lo personal, Dios, también me has enseñado, me has mostrado. Y queremos, Señor, aquí nosotros pedirte perdón, Padre,
Pedirte perdón porque a veces somos descuidados, ociosos, vemos lo que no debemos mirar. A veces somos desobedientes o estamos confiados mirando solo las cosas que hemos hecho y no pensando cómo estamos conduciéndonos ahora. Ayúdanos por esta palabra tuya a analizar nuestras vidas, cómo estamos. Quizás es el momento para decir y confesar algunos pecados, quizás, Señor, decir perdóname por este o por aquel pecado y ayúdame a caminar más cerca de ti. Dios, permita que este tema, que esta palabra que hemos meditado pueda ser una ayuda en nuestras vidas. Por favor, necesitamos de ti. Hermanos, ahí como están orando todos y cada uno de ustedes, solo te voy a pedir que eleves tu oración a Dios, eleves tu oración a Cristo. Quizás tienes que pedirle perdón al Señor, hazlo. No te voy a pedir que levantes tu mano, no voy a pedir que te levantes tú mismo. No voy a pedirte eso, pero sí animarte, mi estimado hermano, hermana, a tomar decisiones ahí con el Señor. Quizás esta palabra ha sido muy efectiva para ti en esta ocasión. Gracias a Dios, la gloria al Señor. Ora a Dios, pídele perdón, agradécele a Dios, ora por tu iglesia, ora por ti, por tu vida espiritual. Que Dios te siga usando o Dios te empiece a usar aquí en tu obra.